Bien, vamos a mirar la palabra de Dios que está en el libro de Oseas. ¿Listos? Esta palabra la he titulado Necesitas conocer a Dios. Y vamos a mirar Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6. Dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, inclina ahí donde está, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra, Señor, y te damos honor. Padre, queremos recibir esta palabra con humildad, con respeto, con atención, Señor, porque reconocemos que es un fuerte llamado de atención. Pedimos, Señor, que nuestro corazón esté atento y nuestro espíritu dispuesto para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, lo primero, esta palabra es como una especie de lamento. Dios está diciendo, mi pueblo, ¿sí? Algo así. Cuando usted, por ejemplo, aquí que hay más mamás y también hay algunos papás, y de pronto el hijo hace algo, pero que quedó usted no parece que fuera mi hijo. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? O sea, que hicieron algo, pero es que, pero usted peló el cobre. No, usted es mi hijo, ¿qué le pasó? ¿Sí o no? ¿Qué veces que les ha tocado llamar al doctor Correa para que resuelva ese problema? ¿Sí? O sea, ese psicólogo, el doctor Correa, para que atienda el asunto. Entonces Dios habla como con un lamento y dice, mi pueblo fue destruido. ¿Sí? El pueblo de Dios, no estamos hablando de gente que no le conoce, estamos hablando del pueblo de Dios. Por eso Dios dice, mi pueblo. Dice, mi pueblo fue destruido porque no me conoce. Amén. Entonces miremos Oseas 4:6. Entonces habíamos hablado que primero el pueblo de Dios no le conoce. Y no estamos hablando del mundo. El mundo no conoce a Dios, obvio. Pero es que aquí estamos hablando de que el pueblo no le conoce. Y lo segundo es que los hijos y descendientes de quienes conocen a Dios se levantan sin conocerle. O sea, son dos cosas que deben preocuparnos. A mí me preocupa que los creyentes, hombres y mujeres que asisten a una iglesia, no conozcan a Dios. Me preocupa. Y me preocupa que se levante una generación que no conozca a Dios. Sí, eso me preocupa. Eso me preocupa. Entonces, amados, mire lo que dice Jueces 2, por favor. Sin dejar de lado Oseas 4:6, pero mire lo que dice Jueces 2, del 6 al 13. Jueces 2. ¿Listo? Y dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. O sea, Moisés y toda su generación habían conocido las obras del Señor. Toda esa generación de Moisés, Aarón, María, quedó en el desierto. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, entró Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron los dos únicos de su generación que entraron a la tierra prometida. Cuando se rebeló el pueblo, todos los que eran mayores de 20 años murieron. Los menores de 20 años entraron a la tierra prometida. O sea, eran Josué y Caleb de 80 años, entraron a la tierra prometida. Josué murió a los 110 años. Y o sea que gozó de 30 años de combates y del tiempo que pudo disfrutar en la tierra prometida. Y se levantó esa generación de ancianos que conocían a Dios, pero la generación de los hijos de ellos no conocían a Dios, ni sus obras. Amén. Y eso es preocupante, amados hermanos, que se levante una generación que no tenga ni idea por qué está yendo a la iglesia, que no tengan idea de quién es el Dios en el que creen. Eso debe preocupar. Volvamos a Oseas 4:6. En Oseas 4:6 se nos habla de una cadena de eventos que empieza por el final. ¿Cuál es el final? Que el pueblo fue destruido. Amén. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque lo desechó. ¿Y por qué lo desechó? Porque desechó la ley del Señor. Amén. La ley de Dios, lo que se llama la Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de la ley, y los libros históricos y los profetas, esa es la ley para los judíos. Y cuando ellos desechan la ley, están desechando conocer a Dios. Los textos de la palabra hablan de Dios e invitan a la gente a acercarse a Dios. Entonces un judío piadoso, un hebreo piadoso, un israelita piadoso, al leer la palabra, al escucharla, su deseo es buscar a Dios. Pero cuando desecha la palabra, no se acerca a Dios. Amén. Y hacer eso tiene unas consecuencias terribles. El pueblo es echado del servicio a Dios. Amén. O sea, el pueblo fue levantado para dar testimonio de las obras de Dios. Mire, este es el pueblo que yo saqué de Egipto, y los vecinos tenían que ver eso con admiración. Mire, ellos eran esclavos en Egipto y ahora son una nación. Tremendo. ¿Y quién hizo eso? ¿Qué caudillo? No, el Dios de ellos. Y los extranjeros venían y preguntaban: ¿y cómo fue? No, nuestro Dios hizo grandes cosas entre nosotros. Entonces debían anunciarle a la gente las obras que Dios hacía. Pero como desecharon eso, entonces Dios los echó de ser instrumentos de Él. Dios los alejó de su presencia. Tremendo. Y los descendientes, que eso es lo más triste, dice: por cuanto te olvidaste de mi ley,
yo me olvidaré de tus descendientes. O sea, y no es que Dios no se acuerde de ellos, es que Dios ya no los tiene en cuenta. Si usted a mí no me tiene en cuenta, yo no tengo en cuenta a sus hijos. Esas son consecuencias, el castigo, y el pueblo de Israel padeció ese castigo. El pueblo de Israel se olvidó del Señor, de su ley, lo desechó, y las consecuencias fueron gravísimas. O sea, en ese momento, en el tiempo de Oseas, el pueblo se arrepintió, pero las generaciones siguientes siguieron haciéndose los locos. ¿Y qué ocurrió? Pues que vinieron las consecuencias. Para el pueblo de Israel, que era el reino del norte, donde estaba predicando Oseas, vinieron los asirios, y los asirios, el imperio asirio se llevó hasta el último de los israelitas. Años después, unos 200 años después de eso, los babilónicos vinieron por el reino de Judá y se llevaron hasta el último. ¿Sí? Y los colocaron exiliados en Babilonia. Eso pasó, amados hermanos. Fueron consecuencias muy graves. Obviamente fue un castigo que llama uno temporal. Me enojé, se me hacia allá, hasta que medites lo que has hecho. Y el chino con la cara en la esquina pensando, uy, la embarré con mi papá. ¿Sí? Dijo, no me ve más películas hoy domingo, no me hizo las tareas y ahora tiene que hacerse toda la tarde estudiar. Y el chino como si estuviera tomándose un purgante dándole, y al lado de él el papá con la correa en una mano y voltea la mamá con la chancla en la otra. Y si el niño se va a distraer, aparece la chancla salvadora que le pone la cara en el cuaderno. ¿Sí? O sea, pero eso es temporal, porque después el niño termina de hacer las tareas, cumple el castigo y dice, venga, vamos a jugar fútbol. ¿Cierto? O llega el niño y le dice, mami, perdóneme. Claro, la mamá quedó convencida. La nena llega y se le bota al papá, papi, no lo vuelvo a hacer, aunque más tarde lo va a hacer de nuevo. ¿Sí? Y ya, esos ojitos, esas lagrimitas, y el Señor les dio ese castigo por un tiempo. Amén. Y Dios estaba explicando algo que les pasó. Entonces, empecemos por algo terrible. En la historia de este solo versículo da, como dice cierto personaje de la televisión, da cosa. Pero vamos a empezar por un detalle. Esto le pasa al pueblo de Dios. El Señor dice, mi pueblo. Y Dios no lo dice en tono de burla, lo dice en tono de lamento, mi pueblo. ¿Sí? Luego, vamos a mirar un detallito. La palabra destruir. La palabra que usa el profeta Oseas es esta palabra, abad. Abad. A, B pequeña, A de H. Abad. Que quiere decir perecer. Amén. En otras palabras, no solamente está diciendo que fue destruido, está diciendo que se murió. Amén. También quiere decir que se perdió. Abad, perder o perecer. Y hace referencia a una acción de castigo por parte de Dios. Y puede ser temporal, como les comenté, ¿sí? Porque después de 70 años el pueblo regresó. Amén. Y también cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo y fue castigado y fue expulsado,
aunque fue más largo el exilio, regresaron en 1948, ¿sí? O sea, el Señor levantó ese castigo de exilio y de nuevo el pueblo pudo reunirse y ser nación, y hoy son nación, amén. Dios en su misericordia les permitió volver. Es un castigo temporal, pero también puede ser espiritual y eterno, amén. Ahora, eso es la palabra destruir. Ahora, la palabra conocimiento, que es la clave de esta enseñanza, el conocimiento, viene de un verbo hebreo y es el verbo yada, yada, Y-A-D-A-H, yada. Entonces, el sentido de esta palabra es el conocimiento personal mediante una relación correcta con Dios, íntima y cercana, amén, que resulta en obediencia a Él. O sea, es tan íntima la cercanía que la persona que conoce a Dios no tiene ningún problema en hacerle caso, amén. Ese es el conocimiento. La obediencia, por eso el conocimiento de Dios y la obediencia a la ley están relacionados. Es mentira que conocimiento y obediencia estén separados, van de la mano, amén. Si usted conoce a Dios, lo demuestra con los hechos, es lo que le estoy queriendo decir. La obediencia a la palabra lleva al pueblo a conocer íntimamente a su Dios y tiene bendición, amados hermanos, trae bendición a las generaciones siguientes, amén, que se animan a continuar por ese camino. Si usted conoce a Dios, usted va a animar a su descendencia a conocerle. Conocer a Dios le va a traer bendición a usted y va a traer bendición a su descendencia, amén. Por eso es importante que se levante un pueblo que conozca a Dios. Y hablamos que conocer no es que se leyó toda la enciclopedia del libro Dios, los 500 capítulos. No. Aquí hay un libro donde usted conoce a Dios, que es la Biblia. Este libro lo anima a usted, me anima a mí a acercarme a Dios. Y cuando hablamos de relación, hablamos de que hay que buscarlo en oración. Amén. El Señor Jesucristo habló de buscar a Dios en lo secreto, en lo íntimo. Amén. Antes de comenzar con la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo dijo que nos acercáramos a Dios en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. En lo secreto, en lo íntimo, amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa cuando el conocimiento de Dios falta? Amén. ¿Qué pasa? Hay destrucción. Así de sencillo. Mire, lo más terrible es que ese conocimiento de Dios es concedido por Dios mismo. Dios es el que le concede a las personas conocerle. O sea, uno puede entender que todas las cosas han sido hechas por un creador por solo verlas. Pero le digo algo, amados hermanos, conocerlo es una bendición que Dios le concede a sus hijos. Mire lo que dice, por favor, Mateo 11:27. Mateo 11:27. Mateo 11, póngame atención por favor, Mateo 11:27.
Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, ponga cuidado, póngame cuidado. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Si es que eso es lo más tremendo. Conocer a Dios es un obsequio de Dios. Dios se da a conocer, y aquellos a los que Dios se da a conocer los llama su pueblo. Y cuando aquellos que se da a conocer desechan el conocimiento, ahí cómo queda la cosa. Quiero que me conozcas. No, no quiero. Ahí entonces, ¿cómo queda eso? Amén. Entonces, amados, el pueblo de Israel desechó conocer a Dios y como consecuencia fue llevado al exilio. Y como rechazaron conocer al Mesías, a Jesús, solamente regresaron a Israel en el año 48, 1948. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios en la actualidad? O sea, en este caso, usted y yo. Amén. No estoy hablando de la gente del mundo, ponga cuidado. La gente del mundo no le conoce, eso es lo que dice la Biblia. Amén. Hoy en día nos está pasando algo parecido. El pueblo de Dios está olvidando la palabra. Y no es que se le estén olvidando versículos. Cuando habla de olvidar es pasar por alto. Hay otros recursos para entender, hermanos. Le dicen a uno, no, uno puede buscar conocimiento en otra parte. Uno puede buscar soluciones de otras maneras. Uno puede salir de tantas circunstancias haciendo otras cosas. No todo tiene que ser Biblia. Sí, eso se ha metido dentro de la iglesia del Señor, ese humanismo. Entonces se ha obviado la palabra de Dios. La intimidad con Dios la quieren cambiar con declaraciones y con decretos. Yo declaro, yo decreto. Y no hay, Señor, hágase tu voluntad. No hay, Señor, me someto a ti. No hay, Señor, vengo a ti. No. Está lo que anuncia el apóstol Juan a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en la parte final, el mensaje que el Señor Jesucristo le da. La iglesia de la Odisea tiene todo, o es autosuficiente, no necesito a Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos al Señor. Amén. Le digo algo. Si usted solo asiste a la iglesia, no está mal asistir, pero no tiene una relación personal con Dios, está en peligro. Amén. ¿Me copia? Si usted asiste a la iglesia y no tiene una relación personal con Dios, está en peligro. Mire, y como para que no crean que es invento mío, Lucas 13 del 25 al 27. Ay, hermanos, estamos hablando solo de asistir, porque la Biblia dice que debemos congregarnos. Entonces, Lucas 13 del 25 al 27.
dice lo siguiente: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. En otras palabras, ¿y usted quién es? Asistir. O sea, asistir no es malo, es necesario. Pero si usted no tiene una relación con Él, ¿usted quién es? Sí. Y se lo sentencia: apártese de mí, hacedor de maldad. Ahora, el café se puso a 50. Si uno es pastor, si es líder, si está en el servicio de la iglesia y está en la misma situación, sin relación con Dios, está en peligro. ¿Sí? Y peor que peor. Porque si alguien que asiste meramente conoce la Biblia cuando la trae, o en su casa, ¿sí? ¿Qué diremos de un líder, de un pastor que se supone debe entender la Escritura para enseñársela a la iglesia? Amén. Y no tiene una relación con Dios. ¡Ay, ay, ay! Está en peligro. Mire lo que dice Mateo 7, 22 al 23. Usted dirá: y el pastor nos quiere meter terror. Sí, sí, hermanos, les quiero meter susto. Es que el Señor Jesucristo ya viene. Y si usted y yo tomamos la fe cristiana deportivamente, el Señor Jesucristo nos va a decir eso que le dijo a la iglesia, a ese grupo de personas: ¿ustedes quién son? ¿Usted se imagina? Y ahora mire lo que le dice a estos. 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ambos les dice lo mismo: hacedores de maldad. Terrible, terrible. Esta es una advertencia para hechos futuros, que Dios no nos permita estar en esa circunstancia. Por eso el llamado es que usted y yo necesitamos conocer a Dios. Amén. Cuando el sentido de la palabra, saber quién es, usted quién es, ¿sí? O conocerlo, implica cercanía, comunión, relación. Y ese es el propósito de conocer a Dios. No que usted sepa quién es Dios. Si usted sabe quién es Dios, muy bueno, muy bueno. Pero es importante que le conozca. ¿Por qué? Primero, ya vimos que no hacerlo trae consecuencias. Y segundo, ya vimos que no basta con ser hijo de creyentes, hay que tomar una decisión y conocerle personalmente. No es que mi abuela conocía al Señor y ahí pues yo voy ahí pegadito con ella. No, si usted no conoce al Señor, entra a su abuela y usted no entra. ¿Sí? No, pero es que mis hijos van a la iglesia. Yo los mando todos los domingos, mando a los nenes a la iglesia. Bueno, los niños entran, pero ¿usted quién es? ¿Te imaginas la vergüenza? Dios nos libre. No, es que mi esposa. No, es que mi marido.
No, es que aquí si usted no tiene una relación con el Señor, si yo no tengo una relación con el Señor, ay, ay, ay. Y es un ay, ay, ay eterno. Amén. O sea, en este momento tendríamos que estar pidiendo misericordia. Amados hermanos, mire, yo he estado inquieto esta semana. No se imaginan. Inquieto. Yo me levanto en la mañana inquieto, intranquilo. Y yo digo, Dios, ¿qué pasa? Esto me tiene intranquilo. Estoy intranquilo, no tengo tranquilidad, porque estoy pensando en la iglesia. Estoy pensando, ¿la iglesia conoce al Señor? Mis hermanos están transmitiendo conocimiento de Dios a sus hijos. Vea usted lo delicado que es el tema. Usted puede ver en la iglesia, en cualquier iglesia, puede ver que va la abuela y van los nietos y no van los hijos. Y eso me inquieta. Eso me inquieta. O va el papá, van los hijos y cuando tienen la mayoría de edad, solo el papá se queda en la iglesia y la mamá. Eso me inquieta. Eso me inquieta muchísimo. Amados hermanos, y yo les pido que se unan a mi inquietud para clamar a Dios, porque necesitamos que padres, esposos, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, todos sigan al Señor. Necesitamos eso. Amén. Este tiene que ser nuestro fin, nuestro propósito, y por eso estoy inquieto. Amén. Yo digo, Señor, si usted dice ¿qué estará pensando un pastor? Ya sabe, un pastor piensa en ustedes. Y ¿qué será de tal hermano? ¿Qué será de tal hermana? Y uno ora, uy, ya volvió. Señor, quiero que te conozca. Y el clamor mío esta semana, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte. Señor, muéstrame tu gloria. Ese ha sido mi clamor esta semana. Señor, que tu iglesia te conozca. Y por eso, hermanos, el próximo domingo tenemos un ayuno aquí, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Por qué no lo hacemos otro día? Porque otro día ustedes están trabajando. ¿Sí? Aquí tenemos oración los martes y reunión los miércoles. Y vamos a orar en esos dos tiempos también. Pero necesitamos como iglesia buscar a Dios y decirle, Señor, la iglesia quiere conocerte. La iglesia quiere conocerte, Señor, por favor. Y no estoy hablando a cualquiera, estoy hablando al pueblo de Dios, a quien Dios le concedió conocerle. Y si Dios nos concedió conocerle, vamos cerca, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante conocerle? Y esto va a responder todas nuestras inquietudes al respecto. Juan 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conozcan. O sea, no solamente tener una relación con Dios me lleva a la eternidad, a la vida eterna. Amén. Por eso es importante conocer a Dios. No solamente que usted diga, no, es que yo asisto a la iglesia, yo voy, yo diezmo, yo escucho la palabra, yo canto, yo blanqueo los ojos cuando cantan. No, hermano. ¿Sí? No es, qué lindo que usted se goce en los tiempos de la iglesia, pero es mucho más la vida cristiana. Y la vida cristiana es conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de conocerle, hablamos de relacionarnos con ellos.
de tener comunión con ellos, adorarlos, orar, obedecer su palabra, anunciar su palabra a otros. Ahora, como iglesia tenemos la visión GCI, Grupos de Crecimiento Integral. Y entonces vamos a abrir un grupo GCI para que la gente conozca a Cristo. Y el que lo abrió y los que lo acompañan y los que asisten, ninguno conoce a Cristo. ¿Eso cómo es? Terrible. Amén. Eso es terrible. Por eso le resalto, esta es la vida eterna, conocer al Señor. Entonces debe ser importante para nosotros relacionarnos con el Señor. Mire, la palabra de Dios hoy nos está llamando a conocerle. Hoy Dios te está llamando. Dios te está llamando a ti en particular. Y yo quiero que Dios te inquiete todo este tiempo. Y oro a Dios de que usted esté inquieto y hasta intranquilo. Y le diga: Señor, yo quiero conocerte. Pero también quiero que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos te conozcan. Quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos te conozcan. Quiero que usted clame al Señor. Diga: Señor, yo quiero que mis generaciones se levanten conociéndote. Que el día que yo cierre los ojos, que el día que tú me llames a tu presencia, los abra y llegue a tu presencia. Pero que cuando yo me vaya, mis hijos queden contigo. Amén. Amén. Y si le quedó el viudo o le quedó la viuda o el viudo queden con el Señor. Amén. Mire, hermanos, si ustedes conocen al Señor, si tienen comunión con el Señor, yo me voy a sentir de lo más tranquilo. Yo voy a descansar, hermanos. O me sentiré más descansado, no me voy a ir de vacaciones. Me sentiré más descansado, porque sé que son un pueblo que se va a mover. La Biblia dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, ¿quién quiere abrir un grupo familiar y todos escondiendo la mano y tirando los pies para atrás de la silla para que no los vean? Sí, hermanos, oren al Señor. A ver, hermanos, que vamos para el campamento misionero, ¿quién quiere? Nadie. Hermanos, que vamos para el Congreso GCI, ¿quién quiere? Nadie. En cambio, cuando usted conoce al Señor y dice: vamos a predicar en tal parque, allá estamos, y allá están. Y si no les digo prediquemos en tal parque, predican igual. Amén. Porque aquí el grupo de evangelismo es usted. Amén. Soy yo, somos todos, la iglesia. Somos el grupo de evangelismo. Hermanos, vamos a interceder. No que se encargue el grupo de intercesión, no, el grupo de intercesión de la iglesia es la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, el llamado es conocer a Dios. Y piénselo, si no conocerlo, cuando falta conocerlo, hay destrucción. Cuando le conocemos, hay vida eterna. ¿Sí ve la grandísima diferencia? La gran importancia. Entonces yo quiero despedirme con una pregunta. ¿Usted quiere conocer a Jesús? ¿Usted quiere conocer a Dios? Póngase de pie.